Y tenemos más información en desarrollo. Vamos a recordar un poco de estas fechas, porque hace 3 años, un 11 de marzo específicamente, la Organización Mundial de la Salud indicó que el coronavirus era una pandemia muy peligrosa que podía afectar la salud de muchas personas en el mundo. Pero también recordemos que en Guatemala fue un viernes 13 que se informó del primer caso de contagio en el país. Así que vamos a conocer cuál es el panorama ya en este contexto a los 3 años de pandemia en Guatemala, cómo se siguen registrando los casos en el país y también cómo está la situación actual y las recomendaciones que continúan haciendo las autoridades de nuestro país. Para conocer todos los detalles ya se encuentra con nosotros David López para que nos amplíe. Adelante, David López, te escuchamos. Muy buenos días. Hace 3 años se daba a conocer el primer caso de COVID-19 en el territorio guatemalteco, aquel 13 de marzo del año 2020. Hoy, precisamente 13 de marzo del 2023, inmersos en la activación de todas las actividades cotidianas con la presencia de COVID-19. Las autoridades siguen mostrando estadísticas respecto a la enfermedad. Según dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tras la realización de 1.646 pruebas de hisopado durante las últimas horas, 34 de estas dieron positivo para la enfermedad. También se destaca en el tablero que ellos apuntan con los registros de la enfermedad que hasta el momento ninguna persona ha fallecido a consecuencia de COVID-19. Además de eso, pues las autoridades dieron a conocer que no se tienen registros de personas que en este momento se encuentren hospitalizadas derivado de la enfermedad actual de la pandemia. Además de eso, pues sí se conoce que se tiene un acumulado de 1.008 personas quienes se tiene el registro de que tienen activa la enfermedad. Además de eso, pues en este periodo de 3 años en los cuales nos hemos visto inmersos en la pandemia COVID-19, las autoridades tienen un registro de acumulados que asciende a 1.238.933 personas que a lo largo de estos 3 años han dado positivo para la enfermedad. Además de eso, se tiene registro de 1.217.743 personas quienes se lograron recuperar de la enfermedad y lamentablemente 20.182 personas murieron tras enfrentarse a la COVID-19. La situación de la pandemia actualmente en el país coloca los niveles de letalidad precisamente en un 1.6%. ¿A qué se debe esto? Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, muchas personas han optado por la vacunación contra la enfermedad, lo que ha aumentado los niveles de anticuerpos y de protección para la población guatemalteca. Según el registro que se tiene en torno a la vacunación, son alrededor de 8.916.610 personas las que se han colocado al menos una dosis contra COVID-19. Además de estos, 7.104.915 personas se han vacunado con 2 dosis, 3.684.373 se han vacunado con una dosis de refuerzo y 561.506 personas se han vacunado con una segunda dosis de refuerzo, lo que da como resultado una cantidad de dosis aplicadas de 20.267.404 vacunas contra COVID-19 en el historial de vacunación y por supuesto en el tiempo de la pandemia que se ha vivido en el territorio guatemalteco. Según las autoridades, ahora mismo nos situamos en los niveles de positividad más bajos de la enfermedad. Esto quiere decir que los casos de COVID-19 no se registran de la misma manera como se registraban pues precisamente meses anteriores, lo que significa pues un avance bastante considerable en torno a la lucha contra la pandemia en el país. El ministro hacía referencia a que entre menos personas se contagien, pues menos contagios van a haber a nuestros alrededores, lo que sitúa precisamente lo que está sucediendo en este preciso momento en torno a la pandemia. Los niveles de positividad son bajos porque las personas pues no se han contagiado de la misma manera como en otras olas de COVID-19 que se han registrado en el país. Esta es la situación de la pandemia a 3 años de haber iniciado en el territorio guatemalteco. Con imágenes de Héctor García, retorno a los estudios principales.
Ahí tenía usted todos los detalles, las estadísticas que marcan pues a 3 años de pandemia aquí en Guatemala. Según lo que han indicado las autoridades, actualmente hay un nivel de positividad bastante bajo de 1.6%, y esto, según las autoridades, se debe a la vacunación, el plan de vacunación nacional que se ejecuta en Guatemala, donde muchas personas ya están aplicándose los refuerzos contra el COVID-19. Como recordará, cuando inició la pandemia fue un momento muy difícil, no solo para Guatemala, sino para el mundo, donde muchas personas tenían incluso vivir bajo estrictas medidas de bioseguridad para poder impedir que la enfermedad llegara hasta sus hogares. También existió un grupo de población que era pues de la primera línea y segunda línea, que tenían que salir a trabajar, y ellos se sometieron también a un estrés bastante grande, según los psicólogos, en este tiempo de pandemia. A 3 años el panorama ha cambiado bastante. En Guatemala, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indican de que se habla de una nueva normalidad, es decir, de que se han adaptado a las medidas de bioseguridad y ya se integran a las rutinas de diferentes familias. Todavía se sigue, por ejemplo, utilizando la mascarilla si una persona está enferma de gripe o de cualquier tipo de enfermedad, o también de COVID-19 en cualquier establecimiento, y es obligatoria, por ejemplo, la mascarilla en lugares de instituciones públicas o mejor dicho, de salud. Esto es muy importante recalcarlo porque, según han recomendado, es altamente recomendable el uso de la mascarilla, por ejemplo, en centros de salud, en hospitales, sobre todo donde hay pacientes vulnerables. Pero también es muy importante mencionar que, por ejemplo, las dosis de las vacunas contra el COVID-19 deben ser aplicadas para los niños y también para los adultos mayores, que son pues los grupos vulnerables que están pues por supuesto atentos a pues tener nuevas recomendaciones de las autoridades. Así que ese es el panorama a 3 años de pandemia COVID-19.